Días alcanzó a estar Víctor Pérez en la cartera de Interior y de esta manera se transforma en el ministro que menos tiempo ha estado en este cargo. Vamos a hablar de este y otros temas con la cientista política Gloria de la Fuente, nueva presidenta del Consejo para la Transparencia. Muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros y muy buen día. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. A ver, parto preguntándote tu interpretación de esta renuncia de Víctor Pérez que sorprendió mucho, incluso dentro de su círculo íntimo, que había dicho que él no iba a renunciar, que eso no estaba sobre la mesa, pero ayer, después de que la acusación constitucional prospera en la Cámara de Diputados y Diputadas, decide dar un paso al costado. ¿Cómo lo interpretas? Mira, la verdad es que mucho ahora en mi rol como presidenta del Consejo por la Transparencia no quisiera referirme mucho a eso, ¿no? En mi rol antes de analista. Sí, lo único que pudiera decir al respecto tiene que ver más bien con una reflexión sobre el sistema político, el sistema democrático. Lo que ocurrió ayer en la práctica en el Congreso fue el uso de una herramienta que da la Constitución y los parlamentarios votaron en función de esa herramienta que les da la Constitución. Pero yo creo que lo más importante en adelante y más allá de la renuncia del ministro es que encontremos un camino para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país hacia adelante. En rigor, nosotros tenemos un proceso constituyente en cierne, tenemos un ciclo electoral muy intenso a partir del próximo año, y uno quisiera que lo que ocurra durante el próximo año, y particularmente de cara a lo que viene como los desafíos relevantes que tenemos, es que efectivamente los enfrentemos de manera adecuada, en paz, en tranquilidad y con cierta capacidad de diálogo, porque de lo contrario se hace complejo el escenario. Sí, muchos se preguntan si no se ha abusado de una herramienta como la acusación constitucional. Lo decía ayer el presidente Sebastián Piñera, que decía que la oposición no estaba para torpedear al gobierno electo democráticamente. ¿Se enrarece un poco la relación, el clima, la institucionalidad cuando tenemos ya 9 acusaciones constitucionales consecutivas y cuando muchos dicen el que llegue a la cartera va a tener que asumir que este es una posibilidad porque la crisis en Carabineros va a continuar probablemente, la Araucanía también y puede haber otros temas coyunturales? No, insisto, yo de verdad quisiera no referirme mucho más a este tema porque la verdad es que creo que como presidente del Consejo, como liderando hoy en día esta institución, no me corresponde nada más lo que te diría, lo que insisto en el punto anterior. Es una herramienta que da la Constitución, es una herramienta obviamente compleja y que en la práctica hacia adelante, digamos, puede significar su uso hoy en día intensivo, que se enrarecen efectivamente el clima político. Yo creo que el desafío más grande que tiene este país es enfrentar de manera adecuada el proceso constituyente que viene el próximo año, las elecciones que siguen, y creo que ahí es donde están los desafíos. Y más no te podría decir porque creo que no me corresponde y francamente compromete al Consejo, que en la práctica no tiene una tarea, ni un rol, ni una opinión respecto a esta materia. Ya, y respecto de lo que viene y el proceso constituyente que está en camino, desde, en el fondo, este nuevo rol en el Consejo para la Transparencia, ¿cuáles son como las garantías de transparencia, de fiabilidad de lo que viene y qué tan relevante es que efectivamente nuestra democracia sea capaz de hacer un proceso maduro, en regla? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo? Bien, nosotros ahí hemos estado trabajando y tenemos una preocupación relevante, que es lo que hemos ido levantando como temática. Hay un par de cosas pendientes que creemos que son relevantes de mirar. Primero, se definió respecto al órgano constituyente que este va a estar sujeto, los constituyentes, convencionales constituyentes que se elijan van a estar sujetos a lobby y en el fondo de declaración de intereses y patrimonio, y eso en la práctica está muy bien porque es lo que corresponde, lo que por lo demás pasa con muchas autoridades, pero hay una cosa pendiente respecto al proceso que tiene que ver con el reglamento propiamente tal, este reglamento que tiene que ver con, en la práctica, generar condiciones para que funcione este órgano, para que se establezcan ciertas condiciones, por ejemplo, de acceso a la información, para que exista transparencia activa respecto a algunas cosas, para que haya acta, para que los ciudadanos puedan conocer los fundamentos de las decisiones. Y para que eso ocurra, en la práctica hay que generar unas ciertas reglas del juego, ¿no? Para que exista, por ejemplo, la discusión que existió en los últimos días, que privilegio deliberativo, es decir, que existan espacios donde la toma de decisiones pueda tener un cierto nivel de reserva, pero que eso de todas maneras después pueda ser conocido por la ciudadanía. Eso es un tema pendiente, nosotros hemos estado trabajando, levantando esta información porque entendemos que ahí hay una cuestión fundamental para la confianza del proceso y en eso hemos estado trabajando como Consejo. Y luego, bueno, hay que ver todos los mecanismos que tienen que ver con las inhabilidades de la salida. Ya hay algunas cosas definidas, pero entendemos que es importante mirar algunos otros elementos que puedan ayudar a que la confianza en el proceso y la legitimidad sea lo principal.
Ahí estamos, y lo otro es básicamente garantizar que en la propia Constitución, en la Constitución misma, haya dos derechos que estén reconocidos fundamentalmente. Uno ya está en la actual Constitución explícitamente, que es la protección de datos personales, pero entendemos que además el derecho a acceso a la información, después de la experiencia que hemos tenido en este país, después de la necesidad de avanzar, y hemos estado legislando sobre eso, o sea, hay una legislación pendiente en el Congreso, creemos que también el acceso a la información pública tiene que estar garantizado constitucionalmente de manera de otorgarle a los ciudadanos una herramienta potente en materia de control de la corrupción, en materia de control de las autoridades y en materia del ejercicio de un derecho llave que permite básicamente el ejercicio de otros derechos. Y en eso hemos estado comprometidos desde el Consejo. Ya, ¿y eso se puede garantizar a través de una nueva Constitución? ¿Hay otras cosas que hacer también en términos de políticas públicas? El tema de la corrupción evidentemente ha marcado también los últimos años y tiene como gran influencia también en parte de la explicación de este como divorcio que uno ve desde el mundo político con la ciudadanía, que ha entregado una señal bien potente después del 25 de octubre. ¿Cómo se puede garantizar ese control de la ciudadanía para que no exista la corrupción? Mira, de hecho, yo creo que la transparencia, el acceso a la información en Chile ha demostrado ser una herramienta útil para poner luz ahí donde hay opacidad. Y si uno mira la experiencia en los últimos 12 años en el Consejo para la Transparencia, efectivamente ha habido casos que se han levantado a propósito de situaciones, en el fondo, que básicamente incluyen un requerimiento de acceso a la información pública, ¿no? Información que se requiere para poder hacer el seguimiento de esas cosas que finalmente terminan después generando, descubriéndose irregularidades o casos efectivamente de corrupción. Nosotros creemos que ahí hay una herramienta muy potente, pero que obviamente el reconocimiento solamente constitucional, sin una ley adecuada, conversa poco, digamos. Por eso es importante la instrumentalidad de un derecho que está consagrado en la Constitución. Nosotros de todas maneras tenemos en Chile ya desde hace casi 12 años una ley de acceso a la información pública. Esa ley de acceso a la información pública cumplió un importante rol. Hoy en día estamos discutiendo una ley de transparencia 2.0, que le llamamos, que aumenta la cantidad de instituciones obligadas a tener que responder en temas de transparencia, y nos parece muy clave. Y hemos avanzado en esa materia también porque creemos que hay ahí una herramienta potente. Y lo mismo probablemente con protección de datos personales, que también se está discutiendo una legislación en el Congreso, y lo que esperamos en el próximo tiempo es que efectivamente esto se apruebe y que exista el reconocimiento constitucional. También hay otra cosa que nos parece importante a la luz de lo que ha ido pasando en los últimos días, que es que debiera existir también, y esa es nuestra posición institucional, un cierto reconocimiento a la autonomía constitucional del Consejo para la Transparencia. Nosotros en el rigor no somos un órgano autónomo constitucional, como por ejemplo es el Servicio Electoral, como por ejemplo es el Banco Central, y nos parece que ahí debiéramos avanzar. ¿Por qué? Porque eso le da al Consejo para la Transparencia, que hoy en día tiene casi 800, un poco más, de sujetos obligados, instituciones públicas, municipalidades, universidades públicas, etcétera, aumentar su nivel de injerencia o de vigilancia en otras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque pongo el ejemplo de lo que ha ido pasando en los últimos días a propósito de que vuelve a aparecer el tema de los informes en el Parlamento. Creemos que ahí hay una cuestión vital en la cual podemos avanzar. En rigor, el Parlamento hoy en día es sujeto de transparencia, pero el órgano que define si se entrega o no se entrega cierta información, o sea, hay un reclamo, el órgano que define aquello es interno en el Parlamento. Nosotros creemos que debería estar externo, de manera tal de que efectivamente se garantice, sobre todo la confianza en la ciudadanía, ¿no? Que se está cumpliendo con un derecho fundamental como el derecho a acceso a la información. Y ahí creemos que hay una cuestión clave, entonces estamos como en esa línea avanzando bien sustantivamente. Sí, yo me imagino que al mismo tiempo de plantear los objetivos y los mecanismos de control, habrá que trabajar en las sanciones, ¿o no? Me hace harto sentido el que esto no puede avanzar sin la ley al mismo tiempo. Cuando hay casos de corrupción que quedan con sanciones que a la ciudadanía les parecen irrisorias, que en realidad terminan rayando en la impunidad, tengo la impresión de que no basta con decir que es importante que no haya corrupción o controlar que la corrupción ojalá no se produzca, sino que cuando se produce, tener leyes que estén a la altura. Sí, aquí hay dos cosas ahí, Carla, que es interesante a propósito de lo que señala. Uno, que efectivamente la actual normativa ya contempla sanciones, ahora son sanciones pecuniarias en general, ¿no? Y cuando llega un caso al Consejo donde efectivamente raya con un tema que podría, por ejemplo, ver o ser notificado a la Fiscalía por alguna razón, nosotros hacemos el ejercicio de notificar a la Fiscalía, o cuando hay algún tipo de irregularidad que puede efectivamente generarse a propósito de un caso que llega al Consejo, nosotros notificamos a los órganos pertinentes, como por ejemplo la Contraloría, y eso en la práctica, en la normativa hoy día existe. Y existe, como digo, también la posibilidad de sanción en la normativa actual, pero la normativa nueva mejora la capacidad de sanción, ¿no? En esto. Ahora, ¿qué es importante?
Más allá de la sanción, que yo creo que es súper relevante, las leyes que funcionan, no solamente en nuestra experiencia, en el mundo en general, son leyes que efectivamente tienen mecanismos de sanción sólidos. Si alguien llega a pedir información que en la práctica la no entrega, no significa nada, no hay ningún tipo de sanción, hay un disuasivo bien importante para que ocurra esa entrega, ¿no? Entonces nosotros en eso estamos mejorando. Ahora sí creo que también es muy importante que cuando los ciudadanos, o fortalecer a la ciudadanía para que haga efectivamente ese control social, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que hacen muy potentemente esto, los medios de comunicación que usan mucho las normas en materia de transparencia, pero que además después de eso efectivamente haya el seguimiento de ciertos casos que permitan descubrir muchas veces el manto de opacidad que a veces llenan los casos de corrupción. A veces la ley de transparencia sirve como una hebra, ¿no? Para levantar un elemento específico, para descubrir una cuestión, y el seguimiento de aquello, que las instituciones funcionen, que haya otras instituciones que se puedan involucrar, eventualmente aristas penales o aristas administrativas cuando ello corresponda, colabora mucho en que efectivamente haya un disuasivo bien importante para los temas de corrupción, o que tengamos una herramienta eficaz para controlar finalmente a las autoridades, que al final del día es lo que importa para poder generar condiciones para que las personas tengan, de parte del Estado, garantías de que la función pública se está cumpliendo como corresponde. ¿Cuáles deberían ser los límites para esa transparencia? Y lo pregunto también a la luz de lo que ha pasado, por ejemplo, con los correos del MinSal, que ha sido como una teleserie que se ha ido extendiendo en el tiempo. Obviamente la primera reacción de todos los ciudadanos sería poder leer los correos y que haya acceso a esa información. Desde el Ministerio, sin embargo, han hecho una reserva de cautela, le han pedido a la justicia que no sean todos los correos. Hemos llegado finalmente a esta decisión de que se van a tener que seleccionar los correos que se entreguen, y ahora se ha pedido una prórroga, además por parte del ministro París. Ahí alguien podría decir que no ha habido suficiente transparencia. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Porque el Ministerio dice tener sus argumentos para no entregar absolutamente todos los correos. Sí, mira, lo primero que te quisiera decir es que esto no llegó a través del Consejo. Esto podría haber sido una solicitud de información, pero más bien es una arista penal, ¿no? Está en otra sede, no está en la sede del Consejo. Pero nosotros, desde el punto de vista, por lo menos de nuestra experiencia más de 12 años, como decía, esto ha sido una discusión importante en el Consejo. Por un lado, esto tiene que ver con dos argumentos, y nosotros ahí tenemos jurisprudencia bien relevante al respecto. Por un lado, el tema de la seguridad nacional, es decir, las causales de reserva que se invocan cuando cierta información no puede ser entregada. Respecto a las causales de reserva, los temas de seguridad nacional, por ejemplo, están bien acotados en la normativa nuestra en general, por lo tanto, ahí hay una experiencia que en el fondo vale la pena mirar. Y lo segundo tiene que ver con otra cuestión que también, y se aplica particularmente a temas de correos electrónicos, cuando en el fondo hemos tenido esos casos dentro del Consejo, y tiene que ver con cuando hay una decisión que por ejemplo, está en un correo electrónico o información en un correo electrónico, que es fundamento de decisión pública en general, lo que indica nuestra jurisprudencia es que esa información se entrega, teniendo mucho cuidado en qué cosa, algo que es un principio que también está en la ley de transparencia, en la divisibilidad, es decir, en proteger datos personales o datos sensibles. ¿Cómo se hace eso? Básicamente lo que se hace es tarjar esa información de manera tal de no generar una vulneración a otro derecho, que es la vulneración a derecho a la protección de datos personales. Pero eso en nuestra jurisprudencia existe en la práctica, nosotros lo hemos aplicado. Ahora, como esto está en otra sede, ha sido decidido y los procedimientos han sido de otra manera, digamos, porque no están bajo la tutela de la ley de transparencia. Pero eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho. Si llegara un caso de esas características al Consejo, nosotros más o menos ya tenemos asentada esta jurisprudencia, como digo, para poder decidir. Pero respecto a eso, más pronunciarnos es bien difícil porque la práctica está en otra sede y está en otro espacio esa discusión. Bien, pues Gloria de la Fuente, nueva presidenta del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un buen día, nos vemos. Muchas gracias, Carla, que esté muy bien.